Llegamos a la parte donde voy a mostrarte la potencia gamer de este Galaxy S24 Ultra. Si lo combinas con este accesorio, que de hecho este video no ha sido patrocinado, simplemente quiero mostrarte la potencia gamer de este Galaxy S24 Ultra. Recuerda que estamos delante de un procesador Snapdragon, una GPU brutal, pero primero veamos esas pruebas y luego subo aquí para darte mi humilde opinión. Y voy a dejarte también un enlace en la descripción para que vayas y te pilles este accesorio que no ha sido patrocinado, pero ha sido un accesorio que le he podido sacar mucho provecho y es compatible tanto con GeForce Now como con Xbox Game Pass, y la verdad es que la experiencia de juego con esta pantallota pues es brutal. Así que veamos esa experiencia gamer y luego subo aquí para seguir hablándote de esta nave. Así que vamos ya. Wow. Ven, sal. Vamos, recarga. Yo soy malo, como dije, en Fortnite, pero esto es más para que ustedes puedan ver. Oh, no tengo municiones. Vamos. Este es igual que yo, vamos. Ay, qué malo. Ay, qué malo. ¡Qué malo soy! ¡No puede ser! ¡A correr, fanático! ¡Vámonos! A ver, ¿dónde viene? Ahí. ¡Oh! ¡No tengo munición! ¡A correr, fanático! Muy bien, vamos por este lado. Bueno, quiero que vaya a la caja de comentarios y me dejes saber qué te parece a ti esta nave, qué te parece este Galaxy S24 Ultra. Este diseño está hermosísimo. Mira cómo queda con esta, ¿verdad? Con este accesorio. Este es Gear 5. Juegazo este, loco. Y yo soy el mejor manejando. Miren qué bueno soy. ¡Wow! ¡Wow! No. Vamos allá. Soy el mejor. ¿Qué les parece? Me gusta que este control está bien sincronizado, ¿no? Este control está bien sincronizado, pero yo voy a hacer esto, voy a salir del juego porque quiero que ustedes sepan que estoy jugando en la nube. Este juego todavía no está desarrollado, sino que es un juego en la nube. Entonces, para abrir otro juego, pues necesito una suscripción de Xbox para tú poder disfrutar todos estos juegos, inclusive Forza. Así que ya esto literalmente no tiene que ver nada con el rendimiento, vamos a decir, con el rendimiento del teléfono, sino que se está ejecutando a través de la nube. Pero si tú combinas esta aplicación con este mando, pues vas a poder aprovechar, ¿verdad? Y tener, para tú poder jugar todos estos videojuegos que están en la nube. Fíjate, ahora mismo hay un tiempo de espera, esto está en fase beta, pero últimamente lo han arreglado y se juega muy bien. Al menos si tú dispones de una buena conexión, pues te vas a dar cuenta que vas a jugar muy bien. Y por lo visto se está usando muchísimo. También, aparte de esto, pues vas a poder aprovechar GeForce Now, que también es otra aplicación a la cual tú vas a poder ejecutar todos estos juegos. De hecho, mira, voy a abrir este juego. Y cabe mencionar que por ejemplo, GeForce Now es gratis, pero tienes que ponerte en el círculo de espera. Si tú quieres tener, por ejemplo, prioridad y que una vez que tú abras el juego se ejecute, como en este caso, pues esto está bajo una membresía también. Y me parece que este es el futuro. Me parece que ahora la mayoría de videojuegos vamos nosotros a poder ejecutarlo, ¿verdad? En la nube. Fíjate que
lo rápido que se ejecuta. Es un juego que yo lo tengo en mi cuenta de Steam, obviamente. ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Vámonos! ¡Wow! Lo corté en el aire, ¿viste? ¿Y quién es este? ¡Wow! Y en cuanto a la potencia de esta nave, chicos, cabe mencionar que este viene con un procesador Snapdragon 8 generación 3 a 4 nanómetros y viene con una GPU Adreno 750 a 1 GHz. La verdad es que esta máquina vuela. Y en cuanto a la memoria RAM, lo voy a bajar un poquito aquí porque el audio se escucha muy bien. Ahí se está viendo un poquito la luz que estoy usando, pero no pasa nada, ya que este viene con, como dije hace un momento, una GPU Adreno 750 a 1 GHz y vienen varias versiones. Es importante que sepa que la capacidad de este dispositivo es de 512, ya que Samsung me vendió esta versión por el precio del que viene de 256 GB. Como yo hice la preorden, pues por el precio del que viene con 256 GB me dieron este, y cabe mencionar que viene una versión de 512 GB y otra versión de 1 TB y todos cuentan con 12 GB de RAM. Así que no hay problema en este sentido, ya que todos cuentan con 12 GB de RAM. Y fíjate la fluidez a la hora de nosotros jugar videojuegos, pues va súper brutal, que a mí en lo personal me encanta. ¡Wow! ¡Qué maldita nave, chicos! Díganme si ustedes, si Samsung no tiró la casa por la ventana, ya que viene con un diseño brutal. Oigan el audio, oigan. Esto me encanta, lo bien que suena esta nave. Mira. ¡Wow! Bueno, no lo reconoce, este control no lo reconoce, pero no importa, lo sacamos de aquí y muerto. Wow. Muerto. Y me mataron. Bueno, chicos, lo voy a dejar hasta aquí. Ciertamente que este Galaxy S24 Ultra es una máquina en cuanto a videojuegos. En ese sentido, quiero hablarte del tema de la temperatura, que fue algo que me llamó la atención, y es que jugando no se calienta literalmente nada. Así que esta disipación de calor que Samsung incorporó en este Galaxy S24 Ultra está brutal porque está tibio. Yo tengo aquí como una hora aproximadamente haciendo pruebas de videojuegos, y también el tema de la batería se porta muy bien. Empecé con batería aproximadamente de un 80% y fíjate, me queda un 56% y yo he estado jugando por un buen rato. Así que en cuanto a la temperatura, batería también me gusta, y qué bueno que Samsung decidió incorporar este sistema de refrigeración, ya que este Galaxy S24 tiene una disipación de calor muy buena. Me hubiese gustado que todos los juegos se pudieran jugar con esto, pero en la vida no todo es color de rosa. Mira cómo se rueda eso. Será un fantasma que hay aquí en la mesa. Mira. Bueno, como ustedes vieron en este video, este Galaxy S24 Ultra sigue siendo una nave. Si tú estás viendo este video porque sientes alguna duda, pues no lo pienses dos veces. Está un poco caro, pero la verdad es que Samsung lo hizo de nuevo, chicos. Ustedes vieron las imágenes, vas a poder ejecutar los videojuegos sin mayor problema. De hecho, los juegos que están saliendo ahora mismo, que son juegos que requieren mucha potencia, pues no tenga miedo porque este Galaxy S24 puede con todo. Voy a dejarte, como dije hace un rato, información en la descripción donde le hice, ¿verdad? Para que vayas y te pille este accesorio, porque sería la combinación perfecta. Pero hay algunos juegos que no lo reconoce, pero la mayoría lo vas a poder ejecutar
sin ningún problema. Si te gustó esta prueba gamer, no olvides suscribirte al canal, dale like al video para que llegue a más personas y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.